junto con el InMujeres, la Fundación EULAC, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y ONU Mujeres y la Alianza Global por los Cuidados. Hoy, además, vamos a tener el placer de contar con la colaboración de Early Childhood Development Action Network, quien nos va también a compartir parte de sus aportes y nos va a ayudar también con la moderación de uno de los espacios. Bueno, les quería informar antes que nada que este diálogo cuenta con interpretación simultánea, español-inglés, que la pueden usar en esta facilidad de Zoom, y también interpretación en lengua de señas internacional. Bueno, como habrán podido escuchar ahora por el botoncito, también informarles que el diálogo va a estar grabado, es parte del proceso de poder compartir y de también sistematizar la información que aquí vamos compartiendo. Y al finalizar el diálogo les estaremos compartiendo por el chat un link con una encuesta de satisfacción por la que podremos así conocer sus insumos, sugerencias y poderlas irlas incorporando así en futuros diálogos. Y ya sin más preámbulo, le quiero ceder la palabra a Lucía Escuro. Lucía es la oficial de Asuntos Sociales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, para que ella sea quien nos regale unas palabras de bienvenida. Lucía, adelante. Muchísimas gracias, Raquel. Y tal como decías, para mí es un enorme placer hoy iniciar junto a todas y todos ustedes este cuarto diálogo. El primero tuvimos el privilegio de tenerlo en forma presencial, donde muchas de nosotras estábamos arrancando en un lunes de mañana la conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe, en noviembre en Buenos Aires del año pasado. Y claramente, si bien ese evento y ese primer diálogo fue sumamente constructivo, todas acordamos en que nos quedaba gusto a poco y que necesitábamos seguir profundizando en los siguientes meses con temas más específicos respecto a qué entendíamos los países, los miembros de la Alianza, las organizaciones de Naciones Unidas y la Fundación EULAC y otras organizaciones y gobiernos de Europa por Sociedad del Cuidado. Y entonces, en cada uno de estos siguientes encuentros fuimos dilucidando y profundizando justamente en el concepto de sociedad del cuidado a través de miradas más en profundidad de sus poblaciones, de las personas que cuidan, de distintos aspectos que componen el cuidado. El cuidado es un concepto polisémico, es una construcción colectiva, pero claramente también tiene una historia y una tradición de debate desde los gobiernos, en particular de América Latina y el Caribe, y desde las organizaciones de mujeres y feministas. Y todo ello en conjunto y diríamos de la mano de lo que tiene que ver con las especificidades que tiene el cuidado, como la que vamos a abordar hoy de el cuidado infantil. Me gustaría para estas palabras de inicio recordar algunas de las cosas que ya planteábamos en la conferencia y que efectivamente fueron parte del compromiso de Buenos Aires, acuerdo alcanzado por el conjunto de gobiernos que estaban presentes en la conferencia regional, donde, bueno, países como México liderando esta alianza global, España, Argentina siendo sede y presidencia de la conferencia, acompañaron, impulsaron, pero varios otros países que realmente están tomando el tema del cuidado como eje de sus estrategias de gobierno, y allí definíamos el cuidado con estas tres dimensiones fundantes, la sociedad del cuidado entendida como el cuidado al planeta, y allí entonces este concepto de ecodependencia, el cuidado entre las personas y el autocuidado, y atrás de ello el concepto de interdependencia que tenemos los seres humanos, y esta noción tan central, tan medular de corresponsabilidad que traemos cada vez que pensamos en la sociedad del cuidado y cada vez que acompañamos a los gobiernos, en este caso desde la CEPAL, en el diseño de las políticas públicas integrales de cuidado, en el diseño de los sistemas nacionales o subnacionales de cuidado. La corresponsabilidad entendida como la mirada a este diamante, en principio que viene de la sociología, la ciencia política, con los primeros abordajes sobre el bienestar,
y después con Yara Razavi esta relectura sobre el diamante del cuidado, donde Estado, mercado, comunidad y familias forman parte y son responsables de la provisión del cuidado. Nunca en desmedro uno de otro, pero sí con responsabilidades claras y diferenciadas. Y por otro lado, la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, ¿sí? Aquello que tiene que ver con el día a día de las familias, pero también de las empresas, reconociendo que los hombres pueden estar tan involucrados en el cuidado infantil, como vamos a ver a lo largo de la jornada de hoy, como las trabajadoras mujeres, aquellos que tienen responsabilidades respecto a sus progenitores, hombres y mujeres. Entonces, el reconocimiento de la responsabilidad del cuidado, ya no solamente para el Estado y las familias, como tal vez ha sido la mirada más tradicional, sino para los mercados y las comunidades, y también para hombres y mujeres, en los distintos planos de la vida y de sus vínculos, sea con el Estado, el mercado, en comunidad y en el plano de los hogares. Esto nos parece bien importante, y lo segundo que quería mencionarles es que el acompañamiento que hacemos y el trabajo conjunto, tanto con otras agencias del sistema y por supuesto con mi colega Raquel y el equipo fantástico de ONU Mujeres, pero también con OIT, el PNUD, en fin, otra serie de agencias involucradas en estos temas, tiene que ver con cómo estamos tan de acuerdo en un diseño de política que contemple la sostenibilidad financiera de estas políticas y sistemas de cuidado, la coordinación intersectorial, interinstitucional, y no solamente entre aquellos sectores tradicionales, como pueden ser el de educación, el de salud, hasta el de transporte queda involucrado en una mirada hacia una política integral de los cuidados, sino también la integración o la coordinación que tiene que ver con los distintos niveles del gobierno. Hay países donde el nivel nacional ha sido el propulsor de la agenda de una legislación, como probablemente nos contará Julio Bango en el caso de Uruguay. Hay otros países donde el motor de esta política ha venido de ejemplos subnacionales, por supuesto en Europa, con una diversidad además de formas de Estado, más centralizados, más descentralizados y con mayor autonomía de las provincias, de las regiones, de las ciudades, etcétera, donde las políticas de cuidado claramente tienen una especificidad, pero también obviamente tienen que ir en articulación con los otros niveles de gobierno. Entonces, sostenibilidad financiera, coordinación e intersectorialidad, corresponsabilidad, como efectivamente decíamos, y este horizonte de universalidad con progresividad, lo que implica efectivamente la garantía del derecho para todos y todas, sabiendo que claramente en sociedades que tienen recursos limitados, tenemos que mirar en primer lugar a quienes efectivamente en este momento están más necesitados de cuidado y a aquellas que más cuidan en términos de tiempo, esfuerzo y desgaste. Con estas ideas me gustaría cerrar, agradecerles desde ya a todas las panelistas que van a compartir con nosotros la mañana de hoy, pedirles disculpas porque realmente estaba con muchas ganas de estar y de escucharlos. Claramente la voz no me está acompañando todo lo que hubiera querido, pero efectivamente, sin duda, confiando, sabiendo que va a ser un diálogo más de estos que hemos llevado adelante, sumamente fructífero, y que aquí estamos las organizaciones que los hemos convocado para seguir apoyando, debatiendo, discutiendo, escuchándolos y produciendo junto con ustedes. Muchas gracias, Raquel. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Lucía, por tus palabras, por tu introducción. Cuídate también ahora ese resfriado. Y nada, vamos a dar paso entonces a continuando con el diálogo de la mano de Keshufe Sonji, quien es directora técnica mundial de la red de acción. Perdón, que se me quitó se me quitó la presentación de Sekufe. Sekufe decía que es la directora técnica mundial de la red
de Acción para el Desarrollo de la Primera Infancia, en la que dirige las principales iniciativas de aprendizaje y asociación estratégica de la red. Bueno, ella es licenciada en Biología, Psicología, tiene una amplia experiencia de más de 15 años en el desarrollo de primera infancia, y ella nos va a presentar algunos modelos y políticas de cuidado infantil, género, transformadoras, y nos va a hacer también un repaso por los avances y desafíos que tenemos tanto en la Unión Europea como en América Latina y el Caribe en esta materia. Así que cuando gustes, Secufe, la palabra es tuya. Bueno, muchísimas gracias, Raquel. Y quiero decir, voy a hacer todo esto en 10 minutos y tengo 40 slides, entonces vamos a ver qué pasa. Pero sí voy a presentar en inglés si está bien, porque mi español tampoco es tan bueno técnicamente. So it's my pleasure to be here today with you. I'm Shekufe, the Global Technical Lead with the Early Childhood Development Action Network. And I will do a brief overview of what we mean by childcare as a potential strategy for gender transformation. And I am by no means a gender expert. So this is just a brief general overview of some of the different dialogues that have been happening. Okay. So when we speak about childcare, what I really want to start with is to situate childcare within the broader agenda of care systems and using the frameworks of care systems, and very much situating it within the principles of care systems and policies that have been established, and very much childcare is a part of that. It's also part of the global care crisis, which we define it as, the unequal distribution of care work between men and women, the care deficit that countries are facing, and childcare is very much at the center of it, with approximately 40% of the world's children, 350 million children, who do not have access to childcare services. It's the care crisis, a vicious cycle between care, poverty, inequality, and scarcity, affecting the most economically challenged, individuals who cannot afford childcare services, and therefore end up having to perform these care services themselves, making it harder to overcome policy. So childcare can be a very important tool in our within the care system agenda to advance some of these shared goals to avert the care crisis. So what do we mean by childcare? Childcare is any service that's either provided where children are provided a safe environment to play, learn, and develop social relationships, as well as have access to safe nutrition. And usually it's for children below 5 to 6 years before they enter primary school. You can have childcare services based in homes, center-based, and family and informal arrangement, which is how most of the world operates in. It can be a foundational, it's not a given, but it can be a foundational investment in human capital to better employment for women, since it's a largely women-driven workforce. So increasing labor participation of women as childcare providers, but also being able to allow women to have better access to labor, increase family welfare, improving child development outcomes, and increase productivity and economic growth. So it's good for children, good for women and families, and good for economies. However, one thing I do want to say that childcare in and of itself, the early childhood programs that are implemented in childcare centers, when we look at the continuum for gender transformation, what's very interesting is that actually gender plays a really important role in ensuring children are able to develop, where it has an influence for care in families, where the situation of gender-based violence, maternal depression, etc., can affect child development outcomes, care in communities related to gender-related social norms, attitudes, and then services, gender-responsive curricula in education, and policies like parental leave for mothers and fathers, access to affordable childcare. And actually, within the nurturing care framework, we don't pay such a strong emphasis on this. And so while childcare itself can be an important strategy for the gender transformation agenda, however, within early childhood itself, we still have a long way to go to make sure that our programs are gender transformative. In fact, recent research by Dr. Yousafzai shows that most of early childhood falls between the gender neutral and gender sensitive programs. So
I do want to caveat that, you know, what happens in the programs matters. It's not enough to just ensure access to childcare, but quality childcare and ensuring that gender transformation is integrated in that is also critical. In addition to just childcare services, we want to step back and make sure we're investing in care policy packages, because as we see the ecosystem around the women and the mothers, as well as the childcare providers, that really matters. Ensuring, you know, that families have access to time through leave policies, access to quality services through childcare services, their rights are met, and there is income security and equity as well. The ILO demonstrates to us where the childcare related gaps are from 2011 to 2021. Today, we see that over 82 countries do not meet at least one of the ILO standards on maternity leave. 70 countries are without paternity leave rights, and 13 countries with unpaid paternity leave, and 121 countries without any statutory or publicly organized childcare services. So we have a long way to go on this agenda. And I encourage everyone, the childcare has a fantastic investment simulator tool that we can all use to advance this agenda to make the case for childcare. So significant barriers remain, you know, availability, affordability, quality, and these are all the things that encompass the childcare agenda. In addition to that, we need to make sure that while we keep working on access, we have to make sure that the workforce itself is supported adequately. They have access to training, access to quality, access to job security, access to livable wages and social protection. And we can see here in the red, it's the wages of pre-primary school teachers, and in the blue, it's the wages of childcare providers. So there's a long, long way to go. And I wanted to share the framework by our friends at Viego for informal workers, where they actually do a lot of work with informal workers groups, and I think it's another whole aspect of childcare that's pretty critical, since a lot of the childcare providers are informal workers. COVID-19 has exacerbated this situation where we've had an increased amount of burden on women participating in this workforce on both unpaid and paid care, and disruptions for children, loss of provision of services. So this has further exaggerated the situation that we're in. In terms of childcare models, you know, every country has to determine the right context, the right model that is, but there are a few common categories of models. There are the direct government provision models. There is the direct financial support to families themselves, providing tax breaks, rebates, allowances, and so on, to support families to be able to access childcare services and to give families the flexibility to choose. Public-private partnerships, incentivizing employer-sponsored childcare services, and so many more. Just really quickly, in terms of the context of the European Union, EU and LAC, I mean, that's a huge agenda, but within it, you know, in the EU, there are a lot of different frameworks, including the European Child Guarantee, which has one of the guarantees is early childhood education and care. But what's really critical to note here is the target groups, because this comes up again and again. While childcare benefits all children, it really, really benefits vulnerable and marginalized children and their families, as well, as we see in the care crisis that exists, where the most vulnerable families can't access the care, and are often forced to work in care jobs that are poorly paid. So again, ensuring we're paying attention to the most vulnerable and marginalized children. A quick overview of some of the analytical findings in what's the situation in the EU. So we have increased legal provision for early childhood care services in EU in the last 10 years. There's improved coordination across split systems, health, education, social protection. Early childhood is a key area as part of the education agenda now. In part of the EU, targets are in place to increase participation, and there have been major developments in advocating for quality early childhood care, including the European Pillar of Social Rights, where children have the right to affordable early childhood education and care for good quality. Also, there's the EU Quality Framework and the national frameworks that are developed in countries across the EU, and extensive guidance documents are developed to strengthen quality, inclusion, workforce, and M&E.
However, despite all of these, there are still challenges. There is significantly lower access, again, to children in situations of risk of high poverty and exclusion, also children with disabilities, children from rural and remote settings, children under 3, children from refugee migrant families, and this is the same in Latin America as well. So here we can see the access to Roma children in comparison to the EU general population, which is in green. And this is true also in contexts where countries, because there are a lot of countries that are reaching the Barcelona targets, which are again an important framework. But even in countries where we are reaching the Barcelona targets, the marginalized populations were still falling behind in access. In addition to that, just to let you know, you have 3 minutes to thank you. Perfect. I'm going to wrap it up. In terms of service access, you know, there's a whole, it's fragmented. There's a lot of work to be done in terms of, you know, building a coherent system and making sure children in the early years can access. We see there's a lot of private self-financing. So we still have a long way to go in terms of public access, universal public access. In Latin America, similarly, we have a lot of different strategies. The Montevideo strategy for, you know, urging governments to adopt care policies to promote co-responsibility. There's the framework for the Regional Conference on Women in Latin America, where governments recognize care as a human right. But despite all of that, you know, we still, again, have a long way to go, but there is a lot of impressive progress being done. We see good quality costing and data that shows us that new jobs can be created, improve labor markets access. Here we see that actually increasing, you know, childcare in Latin American countries increases women's labor participation significantly. And we have a lot of different movements happening in the region, including with the Inter-American Dialogue and the Agenda Regional that's happening, the amazing work that's happening in Chile with expanded childcare coverage over 30%, and in Colombia, which is one of the, you know, serving more than 1.7 million through actually informal care services, which is, I think, a model for the whole world to learn from. And then I'm just going to wrap up. Quality is really important. Reaching marginalized children is really important, especially even single parents. That's a huge population, even in Latin America. So quality, multi-sectoral coordination, strengthening data collection and use, public investment increases, making sure we have equitable, livable wages for the workforce itself, and also beginning to develop the shared frameworks between these different groups, because with the early childhood child development agenda, the gender equity, quality, you know, there's a whole host of movements happening, and welcome you all to come to the Childcare for All movement that we have at ECTAN and with all. So I'm going to wrap up, and I just wanted to put this slide up for folks to see that, you know, thinking about the childcare system, the care system is really important. And these are some of the principles of systems thinking from Donella Meadows, who's like a very famous MIT systems thinker. And I hope we can, you know, hold fast to the goal of goodness, celebrate complexity, expand the boundary of caring through the work we want to do together on childcare. So thank you so much for letting me share this. Thank you, Secufe. Muchísimas gracias. Primero por ir tan rápido, ha debido ser todo un desafío para también los traductores, pero bueno, también un desafío para ti. Gracias por ajustarte al tiempo y traernos esa mirada birregional y de avances, ¿no? Nos mostrabas también en América Latina algunos avances que vienen desde la estrategia de Montevideo y también desde el compromiso de Santiago, renovados ya con el compromiso de Buenos Aires, específicamente sobre la sociedad del cuidado que nos introducía Lucía en sus palabras introductorias. Bueno, vamos a dar paso entonces ahora sí le voy a pasar la palabra a nuestra querida Ana Barrera. Ella es la coordinadora senior del programa de la Fundación UELAC y ella va a estar moderando el panel de expertas y expertos que vamos a tener a continuación. Así que, Ana, te paso la palabra para que puedas moderar este excelente panel. Thank you very much, Raquel Coelho, for this wonderful first part of the moderation of today's dialogue. Thank you also, Secufe, for your interesting insights, which were really dense.
We will now open the floor for more experts from both regions, from Latin America, the Caribbean, and from Europe. And they will speak a little bit from their perspectives, from their experiences, from their institutional positions. And I'm sure they will very well be able to connect with what you have started, Chekufir, in this dialogue. We will have about 1 hour of time for this exchange with the experts, which I will present in a moment. And we will have 2 rounds of questions, which will be directed to all of the experts. And then we will open the floor for all participants, assistants of today's dialogue in another section, which will follow, so that we will have really an interactive platform. It is my pleasure now, and I asked to open your cameras and your microphones to present the expert panelists of this dialogue. On the one hand, we have Jiri Svark. He is head of unit for social policies and child guarantee in the Directorate General for Employment, Social Affairs and Inclusion of the European Commission. We will also have in the panel Marta Merlo Huerta. She has a PhD in political sciences and sociology, and she defines herself as public policy activist specialized in social protection, childcare, and early childhood. And she now works as social policy officer at UNICEF in Mexico. Then we will have on the board Julio Bango Alvarez. He's expert in care and social protection at UN Women for LAC, and he is the former National Secretary of Care of Uruguay. And as most of you might know, the National Integrated Care System in Uruguay is considered as one of the most comprehensive ones developed so far in the LAC region. So this will be certainly also a very, very interesting insight that he can share with us. We have also in our panel Agata Dadato. She's Senior Policy Coordinator responsible for research, policy and practice at Eurochild, a network which brings together over 100 member organizations from across Europe who promote the rights and the well-being of children and young people in Europe. And finally, but not least, we have with us Wessel Vandenberg. Wessel Vandenberg works as Man Care Officer at Equimundo, a Center for Masculinities and Social Justice. He's also, as he promotes, the father of 2 young children and sees fatherhood as one of his primary jobs. And his curiosity about men and care led him to work as kindergarten teacher, counselor, activist, and as researcher. And he's also the co-founder of the Men Care Global Fatherhood campaign. So if you don't mind, I would start off with directing to all of you an open question, and I would ask all of you to keep yourself as short as possible, perhaps offering answers from between 3 and 4 minutes. And we would start with Jiri Svark. Please, could you share with us, perhaps from your perspective, good policies, projects, or initiatives in gender transformative childcare in the European Union? Okay, many thanks for the presentations and the kind introductory words. So I will speak from the EU perspective, and this is important to take in mind because at the EU level we have limited competence to act on issues of childcare. It is a domain for member states. But we act a lot because we believe at the EU level that it is an important priority that should be taken forward. But obviously our actions are in forms of guidance, recommendations, mutual learning, etc., rather than being sort of
in a position to sort of enforce certain policies. So this is obviously needs to be taken in mind. Our key departing points that sort of sums up the policies in terms of childcare is embedded in the recommendation that is now about 10 years old, but still very much relevant. And it's called Investing in Children, Breaking the Cycle of Disadvantage. And this summarizes very well what we want to achieve. This recommendation stresses that early intervention and integrated preventive approach are crucial in terms of helping children to grow, and in terms of addressing child poverty and social exclusion, to make sure that they can sort of offset any disadvantages at as early as possible, and can participate in the society and then later on in the labor market on equal basis. Barcelona targets have been mentioned, a very specific tool or commitment that was put in place 2002, largely met expectations, and now we have since December last year we have renewed Barcelona targets. What is important maybe to note is that the original Barcelona targets were very much driven by the need to bring in more women into labor market. So that was the departing point, while the revised Barcelona targets are also adding or flagging much more the perspective of children, the need for early childhood education and care as an enabling factor for the children themselves, and also for inclusiveness. The renewed Barcelona targets are not actually only sort of recycled or upgraded targets from the past, but they also include, if you read the whole document, a lot of I can call it sub-targets or additional targets. For example, one of them is about decreasing or eliminating the gap in participation of children in poverty in early childhood education and care. And we saw in the presentation of Mrs. Sonci that indeed there is a gap. We are very much aware of that, and we encourage member states to bridge the gap. I will mention, I know maybe I'm speaking too long. Obviously, our flagship in this initiative in this area is the European Child Guarantee. This is an initiative that we've adopted about 2 years ago. And what it says is that children that are disadvantaged for one reason or another should receive additional support. That we really need to, apart from general measures across the board, we really need to make sure that the disadvantage that these children have need to be offset somehow. And this initiative specifically flags 6 specific services, because that's another reason why I'm flagging the recommendation, is that we wanted to be really specific. We did not want to have a general policy guidance, but we wanted to be very specific and go into very specific services. So we have flagged early childhood education and care, education, out of the school activities, nutrition, access to healthcare, access to housing, school meals, so very specific services. And what we're saying that these services should be available ideally for free,
for children who are suffering some sort of a disadvantage in terms of poverty or exclusion. So it's not enough to have measures across the board, but we need to provide additional support for children in need. Maybe I'll stop here to not to take too much time. I have plenty of other things that can be mentioned, but maybe for later. Thank you very much, Siris Bark, for this really resumed but very good first insight. You mentioned the recommendation on investing in childhood that was drafted 10 years ago, the renewal of the Barcelona targets, and also the flagship as the European Child Guarantee that you mentioned. I think really important milestones for the European side. Now I would like to invite Marta Merlo to share her experiences from the LAC region, also within, please, 3 to 4 minutes in the first round of questions. Hola, buenos días. Pues muchas gracias por la invitación. Yo les voy a contar desde México que tenemos algunas iniciativas que están vinculadas al cuidado infantil y que están transitando hacia ser género transformadoras. Reconocemos que, como lo decía Shakufen, aún son gender neutral muchas de ellas o gender blind. Lo que les quiero contar es el caso del municipio de Zapopan. Zapopan es un municipio de más de 2.500 que hay en México. Está en la zona conurbada de la ciudad de Guadalajara, que es el 8º municipio más grande, y es el primer municipio que firma un sistema integral de cuidados a nivel municipal, y por eso me pareció muy importante compartirles esta experiencia. Ellos ya tenían algunas acciones iniciadas, pero a través de la integración del sistema, que es muy reciente, la firmaron en julio del año pasado, están teniendo ya un mecanismo de coordinación de las diversas acciones. Del lado del cuidado infantil, ellos dan vouchers para que las familias puedan contratar servicios de cuidado infantil, tienen convenios previos con los centros de cuidado infantil, y entonces les dan un voucher de 1,200 pesos que pueden utilizar en cualquier centro de cuidado infantil. También tienen un apoyo en efectivo para las familias en situación de vulnerabilidad, un cash transfer. Tienen una tarjeta de descuentos en una serie de comercios que están en la zona, y creo que eso es un ejemplo de cómo la iniciativa privada también puede participar en apoyar a las familias para el cuidado. Y tienen también los centros de cuidado infantil. De cara a ya acciones que involucran mucho más a las familias, a las mujeres, a los padres, ellos tienen desarrollados centros comunitarios donde dan capacitación a las madres para que se puedan incorporar más fácil al mercado laboral, y también a los padres. Creo que están muy inspirados en el ejemplo que quizá muchos de ustedes conocen, que es las manzanas de cuidado de Colombia. Entonces están estos centros comunitarios donde por un lado las cuidadoras se forman y por otro lado tienen espacios para que los niños estén haciendo la tarea o los estén cuidando o estén jugando, ¿no? Entonces se dan estos espacios compartidos donde pues avanzamos para las dos poblaciones. Una cosa que me pareció espectacular que están haciendo es que sabemos que está cambiando la composición familiar. Cada vez hay menos familias biparentales, más familias monoparentales, hay más divorcios. Entonces ellos tienen un curso sobre crianza dividida y crianza con apego justamente para estas familias que están en los procesos de divorcio. Y creo que esto es muy valioso porque en estos procesos también se refuerzan mucho los estereotipos de género, de a quién le toca qué y cómo nos dividimos, y estos cursos de crianza dividida pueden fortalecer una paternidad más responsable después de estos procesos de divorcio. Y finalmente comentarles que también tienen atención psicológica gratuita para las cuidadoras, resultado justo ellos están como muy cerca de la población, digamos, es una gerencia grassroots totalmente, y justamente las cuidadoras les han pedido atención psicológica gratuita. Entonces, sí destacar que a pesar del enorme avance que tiene este municipio, pues es uno de los municipios más ricos del país y claro, tiene recursos, aún quedan cosas por resolver. O sea, queda, por ejemplo, el tema de las licencias. En México la licencia todavía es muy cortita, es solamente para las personas que están en situación de formalidad, y necesitamos ampliar la cobertura de las licencias, ampliar la duración de las licencias, las modalidades de las licencias, y también reconocer que en términos de cobertura, casi todos estos programas todavía
atienden a poblaciones muy reducidas. Entonces, eso es todo. Quería contarles un caso muy concreto desde lo local que se está sucediendo en México, y hay otros casos muy similares en otros municipios, pero escogí este porque me parece más representativo. Muchas gracias. Excellent. Thank you very much, Marta, for sharing this very interesting experience from a specific municipality, which, as you said, is rather well off. But still, it's in those municipalities where the gaps are the most largest one, right? So thank you very much. I would now pass the word to Julio Bango and ask him also to share some very interesting programs or policies from the LAC region in terms of early and childhood care. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todas y todos, y muchas gracias a las organizadoras por dejarme compartir este espacio para el intercambio. En esta primera vuelta voy a referir a una experiencia concreta. En la región, las políticas de cuidado de infancia tienen un desarrollo relativo mayor que otras políticas de cuidados hacia otros sectores de la población, como las personas mayores y personas con discapacidad. Y en Uruguay, cuando nos propusimos implementar el Sistema Nacional de Cuidados en 2015, y estrictamente en lo que concierne a servicios de cuidado infantil, observamos que había que trabajar con una lógica de construir trajes a medida. Muchas veces la diversidad territorial hace necesario que desde el diseño de la política podamos tener soluciones que respondan a las necesidades reales y a los tiempos reales de las familias, de las niñas y de los niños. Y en ese sentido se nos ocurrió plantear una experiencia que pone en concreto lo que hablaba Lucía Oscuro en su intervención respecto de que uno de los principios que informan el sistema de cuidado del Uruguay es el de la corresponsabilidad social entre Estado, mercado, familias y comunidad, y la corresponsabilidad de género en el cuidado entre hombres y mujeres. Bueno, ¿cómo volver práctico en concreto en un programa específico, en un servicio, estos principios? A nosotros se nos ocurrió convocar a los sindicatos y al sector privado para construir servicios de cuidado para niñas, hijas e hijos de trabajadores y trabajadoras. Muchas veces se piensa que el aporte del sector privado puede estar en todas las medidas de conciliación entre vida familiar y vida laboral al interior de la empresa, o los esquemas de licencia y otro tipo de servicios, pero también hay otras contribuciones que el sector privado puede realizar. Lo que nos propusimos fue proponerle a las empresas, por ejemplo, en un supermercado, en una gran superficie donde hay trabajadores jóvenes que tienen alta rotación de horarios y trabajan toda la semana y que tienen problemas para resolver el cuidado de sus hijas y de sus hijos, le propusimos a los empresarios que aportaran una infraestructura para construir un servicio de cuidado para esos trabajadores y trabajadoras. Conversamos con el sindicato para que se hiciera cargo de la gestión del servicio, y desde el sistema de cuidados definimos cuáles eran los parámetros de calidad que iba a tener dichos servicios. Entonces había una contribución triple donde se concretaba este principio de corresponsabilidad social. Por un lado, aportando la infraestructura y el equipamiento o parte del equipamiento de la empresa privada, el sindicato asumiendo la gestión del servicio y el sistema poniendo los parámetros de calidad y cubriendo los costos de los sueldos y de los salarios de las trabajadoras y de los trabajadores, y los costos también de los gastos de funcionamiento. A estos centros les llamamos centros siempre, centros entre sindicatos y empresas, y la verdad que fue una acción muy exitosa, y lo está haciendo aún porque el nuevo gobierno ha mantenido y está desarrollando estos centros siempre en todo el país, que permite esta alianza estratégica y volver en concreto en la realidad operativo el principio de corresponsabilidad social. Nosotros entendemos que esta es una alternativa, y también pasamos de una lógica de pensar los servicios de cuidado, de un concepto de cupo a un concepto de plaza. ¿Qué quiere decir esto?
que estos centros siempre están abiertos desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, pero obviamente los niños y las niñas no van todo este tiempo al servicio, pero van entrando o saliendo de acuerdo a los días de la semana y de los horarios de sus madres y de sus padres, van incluyéndose con un máximo de 8 horas en estos centros que están abiertos en esa cantidad horaria, y entonces en un servicio que eventualmente tendría un cupo para 60 personas o plazas para 60 personas, para 60 niñas y niños, en realidad pasan en el correr de un día 80, 90 o 120 niños o niñas. Esta es una forma de lo que nosotros decimos de pasar, de construir y de diseñar los servicios, de la lógica del servicio a pensarlo de la lógica de las personas. Esto, la construcción y el diseño de este servicio fue precedida de una discusión con el sindicato, con los trabajadores que plantearon sus necesidades, sus esquemas de horarios, con la empresa también, y llegamos a una solución de estas maneras que ha sido altamente exitosa. Y además incluimos a un 20% del total de niños y niñas que se ha atendido a niños y niñas que sean de la comunidad donde ese centro está enclavado. Es decir, no es solo para las hijas y los hijos de los trabajadores, sino también para niños y niños que están en la comunidad, promoviendo el fortalecimiento de los lazos con la comunidad, del propio sindicato, de la propia empresa y, por supuesto, de los niños y niños que tienen una experiencia de socialización altamente gratificante. Me quedo por aquí con ese ejemplo y luego en la segunda vuelta voy a hacer algunas consideraciones de índole más general. Muchas gracias. Excellent, Julio. Thank you very much for this insight in what is called Centros Siempre in Uruguay, which is a concept of co-responsibility between the state, private enterprises and unions, and which have been very, very successful services offered for not only the children, for the workers, but also for the communities, as you just stressed. I would now invite our expert Agata Dajato to take the floor and to let us give us an insight also in a good experience or good model or good initiative. Yeah, thank you very much indeed for inviting Eurochild today. As you said in your introduction, we are the leading European network representing children's rights with a reach of over 4,000 civil society organizations across the European region. At EU level, the European Care Strategy and the revised Barcelona targets on ECEC, Early Childhood Education and Care, adopted last year, really provide a policy framework for the provision of quality childcare that could be gender transformative for parents, caregivers, extended families, childcare workers, and children themselves. At the EU level, despite progress in many countries, we know that we are far from universal access to ECEC, especially for the youngest children under the age of 3, with a lack of available, affordable, quality ECEC services, and children and families facing poverty and social exclusion face particular barriers and often attend services that offer poor quality. And for many families, such as those from ethnic minorities or migrant backgrounds, ECEC settings can feel unwelcoming. And in many countries, as the other colleague said at the very beginning, Roma children are significantly less likely to attend preschool than other children, and they face quite some significant discrimination and barriers to access. Eurochild and its partners have been engaging at EU level to ensure that member states invest more in quality early childhood services, including ECEC. Universal access to quality childcare can be gender transformative in a number of ways. First of all, by ensuring access to high quality universal ECEC, we enable women who are usually the primary carers to take up work or other opportunities and continue or re-enter employment, and to have a better work-life balance.
But very importantly, ECEC services must be of high quality and provided in ways that support child development and learning, not merely as services that allow women and other caregivers to go to work. As you can imagine, of course, for us as a child rights-based network, the right of all children to receive nurturing care and to be given the opportunity to learn, grow, and thrive in a safe, nurturing, and stimulating learning environment is of primary importance. As the overwhelming majority of ECEC staff are women, the European Care Strategy also provides a framework to improve the status, the working conditions, remuneration, and professionalization of their work, and give the professional recognition and status that this workforce deserves. Through our Europe-wide campaign called First Years First Priority, which Eurochild co-leads with the International Step-by-Step Association, ISA, which is the ECD network for Europe and Central Asia. Through this campaign, we are advocating for increased recognition of the important societal value of ECEC and the ECEC profession, for minimum standards of qualification accompanied by continuous professional development and lifelong training opportunities. And we're also advocating for improved working conditions and remuneration. An example that I like to put on the table is the Irish example. So Ireland seeks to move to a graduate-led workforce by 2028 with a career framework for early years educators and a national continuous professional development system. We must also find opportunities to encourage, enable, and support fathers and men to play a much more substantial role in caring for very young children, engaging fathers and men in responsive caregiving and childcare as a number of benefits for children, for women, and for men and fathers themselves. But unfortunately, we know that there are several obstacles, not least gender stereotypes, cultural norms, but also beliefs about men's caregiving abilities and poor paternity leave policies. And before concluding, I'd really like to mention a couple of inspiring practices across Europe on this. And one is Norway. Gender equality is established in national competency standards for early childhood teachers. ECEC teachers and employees are provided with a 35-day course to improve gender equality knowledge and practice. There has also been budgeting for the recruitment of male ECEC teachers in these efforts to better balance the gender ratio among teachers. And then the second example I like to refer to is Sweden. ECEC teachers participate in training related to the Discrimination and Education Acts, and university courses for teachers include gender equality requirements. Schools are staffed with gender advisors, and anti-discrimination is really mainstreamed across the national curriculum. And I would stop here for the first round. Excellent. Thank you very much, Agatha, in showcasing how Eurochild is advocating for early childhood services, and also putting an eye on those that are really those who are least benefiting from the services already offered by the different states, and also for showcasing different gender transformative actions, for example, for women to being able to re-enter in the employment stage, to manage a better work-life balance, also to strengthen their capacities, their formation, their working conditions, the qualification along their entire life cycle, and also for the recognition of the societal value of the work being undertaken. Now, watching a little bit at
our time, I invite Wessel Vandenberg also to join the floor and to let us know which experience you would like to share with us. Thank you so much, Anna, and thank you for the invitation. It's wonderful to join. Towards the end of Agatha's comment, I felt Agatha was kind of introducing what I was going to say, so I really appreciate that because it saves some of my minutes. But I do think that in terms of working with men in the care space, there's a wonderful opportunity, as Agatha has mentioned, in Norway and Sweden are examples of engaging men in the childcare, in the paid childcare service space, both as educators, as teachers, as service providers in a safe way, so that children can be exposed to healthy men as carers in their life as examples, to also even the balance. But then also that provides a good entry point for engaging with fathers who are parents of the children that are coming to the services. I think from the Men Care campaign side, I'd like to mention two examples of one is a program and the other one is a policy approach. The first one is Program P, which actually started in Latin America and is now having a rollout in the EU. So it was really nice to see a Global South program moving to the Global North. Program P is a program that works with men. It started out in the maternal, neonatal, and child health space, but it has expanded to work in the ECD space broadly. It has the goal to foster gender equal caregiving between parents, but also it has a component of working with service providers to support that, both health service providers and childcare service providers. P is for Padre, for Pai, of course, in Latin America, in Portuguese or Spanish. And it has been adapted in various ways. At the moment, the Center for Social Studies at Coimbra University is involved in two projects. The one is called PARENT, which is an acronym, and the other one is called KINDER, which are related to adaptations of Program P in a few EU countries. I will post the links in the chat. Then the second program to mention is the MenCare 50/50 commitment. And some colleagues in this conversation have already spoken about the importance of involving companies, corporates. The MenCare 50/50 commitment is an attempt to share the inspiring examples of workplaces that have managed to foster supportive childcare policies in their workplace and cultures that support both a family. I read yesterday on LinkedIn, we should not talk about work-life balance, but about life-work balance. So that supporting of the family-friendly environment from a workplace perspective with things like parental leave, like breastfeeding facilities, like care leave days, etc., which the EU directive has, of course, set a standard for. So what we are doing with the commitment, the MenCare 50/50 commitment, and then I'll close, is we are identifying companies. I was listening to Julio. In Latin America, one of the companies is OXXO, the convenience stores in the fuel stations. They are signing up to the MenCare commitment. We are identifying companies who want to share their stories about how they have made their workplaces more gender equitable, more supportive of care, but particularly family and child care. Thank you. I'll stop there for now on this round. Thank you, Anna. Excellent. Thank you so much, Wessel, for being so short, but also very precise in presenting the Program P, which actually was designed in Latin America and is being now adapted to some European contexts with the support of the university in Coimbra, and the MenCare 50/50 commitment, which is also very interesting and brings in the private sector, which I find very interesting. Now I would like to jump to the second question, but not without first mentioning that, yes, indeed, we, as you mentioned, Wessel, we have the chat, and you are very much invited also to share some links with the participants, and some of the participants also are asking or commenting on your presentation. So if you are able, of course, you can also directly answer to them in meanwhile. And I know that Marta Merlo needs to leave earlier than
the rest of you. So I would like to direct the second question to Marta first. Marta, which recommendations do you have to promote effective interinstitutional coordination to include children in the construction, in the building up of comprehensive care systems, from your experience? We don't hear you, Marta. You need to switch on your... Okay, thank you very much. I have perdón, voy a hablar mejor en español. Tengo algunas ideas sobre este punto. Mira, una de ellas es poner incentivos a la articulación de los sistemas integrales de cuidado. O sea, hemos hablado, o sea, como que por un lado están los incentivos, que quiere decir como alinear muy bien los marcos normativos para que para cada actor que está participando en el proceso de integración existan como los medios, pero también los incentivos para participar. Un ejemplo muy preciso es aquí en el caso mexicano, que estamos trabajando para la integración pues justamente de los servicios, de la atención a la primera infancia, y sin embargo, cuando vemos los mandatos de los funcionarios, cada quien tiene un mandato que quizás se duplica o se traslapa con el otro, y entonces resulta muy difícil la colaboración entre ellos, a pesar de que tengan pues voluntad o que se lleven bien. Finalmente los mandatos terminan siendo como no piezas bien embonadas, ¿no? Entonces, trabajar en términos de incentivos creo que es fundamental. Otro tema es entender justamente como dentro de estos sistemas integrales de cuidado, obviamente habemos, digamos, subgrupos. Están los que cuidamos a los niños, pero los que cuidan a las personas con discapacidad, a los trabajadores remunerados, a los adultos en situación de dependencia. Y creo que es en entender un poco la perspectiva del otro, tanto que podríamos avanzar bastante en la integración de los sistemas, sobre todo del cuidado infantil, de un lado y de otro. Y en ese sentido yo trabajaría mucho en justamente entender cómo nos ven los otros, porque creo que a veces hay una perspectiva de que quizá los que cuidan a los niños están muy gender blind y entonces quizá con ellos hay que tener otro acercamiento o viceversa, ¿no? O desde acá pensamos que los otros se pasan, no sé. O sea, como en trabajar en el ámbito de las ideas para desarrollar sentido de pertenencia del sistema entre todos los actores, digamos, en ownership, ¿no? Y generar nuevas narrativas para entender estas especificidades. Y finalmente, en el ámbito ya muy preciso de las intervenciones, pensar siempre o en la medida de lo posible en intervenciones combinadas. Creo que en el ejemplo que ponía sobre Zapopan es como muy evidente. O sea, ya si nada más nos dedicamos a hacer una intervención para los niños, va a ser muy difícil que avancemos en el sistema. Y creo que al menos en los ejemplos que yo he visto como muy de los municipios o de los que están ya en territorio, creo que justamente vamos hacia allá. O sea, intervenciones, por ejemplo, como las que tenemos, que hay un centro de cuidado infantil y al lado hay un espacio para respiro o para formación, y también se da una capacitación justamente para incluir a los hombres en la crianza. Entonces tendríamos que pensar en la integración básicamente desde el territorio. Y última información justamente sobre el tema de cómo hacer para que también nos entiendan mejor. Creo que es importante que la infancia, o sea, el cuidado infantil, empecemos a avanzar en una comprensión más detallada de él. O sea, digamos que infantil subsume a otras poblaciones. Dentro de la infancia existen los niños bebés, los de 0 a 1, los de los 28 días y así. En un ejemplo muy básico, hace 500 años no existía la adolescencia y es un concepto que se crea, ¿no? Entonces tenemos este gran chunk o espacio de edad de 0 hasta los 12 que llamamos infancia y que realmente tiene dentro como mucha complejidad, muchas necesidades diferentes y que necesitamos justo trabajar en hacer como más claro este entendimiento para que los programas sean más enfocados. Muchas gracias.
Thank you very much, Marta, for your recommendations. I think they are very, very valuable. I would now jump again to the European region and ask Jiri Spark also to share with us some of his ideas on how to promote effective interinstitutional coordination in the sector. Yeah, thanks very much. I liked your reference to office ideas. So that's what I will try to do, and I will use the example of the Child Guarantee Initiative. As I mentioned before, it covers services that relate to healthcare, education, childcare, housing, and more. And we found very challenging to coordinate the delivery of all these services together on the ground. Obviously, this is for the member states to actually provide for such coordination on the ground. But in fact, when we are discussing with the child guarantee coordinators that were established at in each EU member state. And that itself proved very very useful, because we have there is a single contact point. There is a single office space, single person who actually tries to put all this together, with making sure that we take the child perspective, because I mean the children as sort of ultimate beneficiaries do not care that much about our institutional structures and ministries and offices of this agency or that agency, and that proves to be one of the very difficult points. This is what we hear from the member states, but what is obviously what is positive for us, that there are this has been recognized and that steps are being taken. For example, just recently Portugal has published its action plan to implement the child guarantee, and one of the initiatives that they are delivering upon is to have these coordinators at the local level. They sort of are bringing the coordination of these of all these different, or provision of all these different services to the local level, making sure that on the ground these different agencies and service providers coordinate and cooperate as far as possible. So this is an example of an action that we believe worked well, or at least triggered more actions for in favor of coordination. Obviously, the challenges are there. They will be there with us for a long time. This is something that doesn't change overnight, but it's important that things are moving. What is also important that in the recommendation itself, the member states are invited, and they agreed on this principle, are invited to coordinate the implementation with all stakeholders, also outside government structures, with civil society, for example, with management of schools, etc. So this is something that is that has been brought to the forefront when implementing the initiative. And maybe I can also mention as a last thing that UNICEF has helped us a lot in piloting the child guarantee,
And one of the deliverables that they did, or one of the activities, was a study on integration and coordination of the services. I believe this is also available online, where they looked at the different factors enabling or blocking the coordinated delivery of services for children. Excellent. Thank you very much. And I think that your ideas are very much a little bit combining with the ideas presented by Marta, for example, that it is really very interesting to have a single contact point and to bring it really down to the territory, as in Latin America you would say it, or to the local level. And also to have really in the focus the interests of the child, right? Because there are always so many interests involved often. And yeah, I also would like to just mention what Marta said beforehand, that there's an importance also in look at the differences of children at very different stages of childhood. This is also something we should differentiate between the different ages, of course, and her ideas towards creating incentives for bringing into alignment better different normative concepts and different interests and concepts of the different agents involved. I would like to invite also to Julio Bango to share his ideas on the matter. I'm sure he has also something to complement and will contribute. Gracias, Ana. Bueno, asumimos que la construcción de un sistema de cuidados supone la implementación de un conjunto de políticas encaminadas a concretar una nueva organización social de los cuidados en una sociedad dada, con el objetivo de cuidar, asistir, apoyar a las personas que requieren cuidados, entre los cuales por supuesto están todas las niñas y los niños, así como reconocer y redistribuir el trabajo de cuidados desde una perspectiva de derechos humanos. Entonces, estas políticas tienen que basarse en la articulación interinstitucional porque ninguna institución per se puede resolver el problema. Yo creo que el desafío para las políticas de cuidado a la infancia están en ubicarse incluyendo a las políticas de infancia en una perspectiva más amplia, que es esta perspectiva de cómo pueden contribuir las políticas de infancia a la transformación de la actual organización social de los cuidados. Para ello, y para abonar esta construcción de interinstitucionalidad para la resolución de los problemas, lo que se requiere es cambiar el chip. Es que cambiemos, hacer un cambio radical en la lógica del diseño de la política de infancia y también de su implementación. Y la frase que debiera presidir, en mi opinión, este cambio de chip es pasar de la lógica de los servicios a pasar a la lógica de las personas. ¿Esto en qué se trasunta en términos concretos? Y eso fue lo que practicamos en ocasión de construir el Plan Nacional de Cuidados en el Sistema de Cuidados de Uruguay. Fue en tratar de juntar en una mesa a todos los actores que tenían que ver con las políticas de infancia, en este caso, discutir los objetivos, definir metas para cada uno de los componentes, no solo la implementación de servicios, sino el aspecto de formación, el componente regulatorio, de gestión de la información y el conocimiento, y de la promoción del cambio cultural para la corresponsabilidad de género en los cuidados, definir esas metas colectivamente y luego asignar la tarea en función de la competencia que cada institución tiene, que no se ponen en juego. Esa es una lógica distinta de diseñar que permite encontrar soluciones a los problemas concretos, reales y diversos que existen en los territorios. Desde esa perspectiva, la política de cuidado a la infancia puede hacer contribuciones muy importantes a las estrategias de reducción de la pobreza y de las desigualdades, entre ellas la desigualdad de género. Si consideramos el vector de los cuidados como un vector clave y absolutamente necesario en la transformación, en la reducción de las desigualdades y en la superación de la pobreza. Según datos de la CEPAL, en nuestra región de América Latina y el Caribe, el 65% de los hogares en situación de pobreza son hogares monomarentales. Y por lo tanto,
entender que las políticas de infancia también tienen que contribuir al objetivo de liberar el tiempo de cuidado de cientos de miles de mujeres para permitirle ingresar al mercado de trabajo, generar ingresos y mejorar sus condiciones de vida, le va a permitir pararse en un escenario mucho más amplio al cual pueden contribuir. Y una cuestión, esto no debe poner en tensión la cuestión de si priorizamos los derechos de las niñas y de los niños o priorizamos el derecho de las mujeres, sino que justamente el que las políticas de infancia se inscriban en una perspectiva más amplia de un sistema de cuidados que promueve a la transformación de una organización social de los cuidados, concilia justamente los derechos de las niñas y de los niños con el derecho de las mujeres y su derecho a la igualdad de género, la igualdad de oportunidades respecto de los hombres. Entonces creo que por esas razones es necesario dar pasos importantes hacia la inclusión de las políticas de infancia en un marco más amplio de los sistemas integrales de cuidado. Y una última acotación que tiene que ver con que estas cuestiones requieren de inversión, requieren de sostenibilidad en el financiamiento. Yo a este respecto les quiero traer un ejemplo. Nosotros para ONU Mujeres hicimos un estudio en México donde calculamos cuál debería ser la inversión necesaria para avanzar en la cobertura de niñas y niños en los servicios de cuidado, pero también calculamos cuáles iban a ser los impactos que se iban a generar en materia de creación de empleo y incremento de la recaudación fiscal. Este ejercicio nos dio, hicimos varios escenarios, pero para dar una idea de la potencialidad y la relevancia que tiene invertir, en este caso en el cuidado de la primera infancia. Y en México partimos que en el 2020 los niños de 0 a 2 años estaban cubiertos solamente un 4% por servicios de cuidado, un 47% de los niños y niñas de 3, un 92% de los de 4 años y un 97% de las niñas y niños de 5 años. Calculamos qué pasaría si cubriéramos al 2025 al 35% de los niños de 0 a 2, al 70% de las niñas y niños de 3 y al 100% de las niñas y niños de 4 y 5 años. Eso nos dio que la inversión que se realizaría, que es millonaria en dólares, también generaría un retorno, en el caso solamente de la primera infancia, de una creación de 1,5 millones de puestos de trabajo de 2020 a 2005, cumpliendo esas metas de cobertura. Lograríamos atender a 7 millones, un poco más de 7 millones de niñas y niños en México. Y lo más importante, medido en términos del PBI, el porcentaje de autofinanciamiento de la inversión por los retornos que genera en materia de empleo y de incremento de la recaudación fiscal sería del 53%. Es decir, hacer el esfuerzo en 5 años con estas coberturas que yo mencioné en México para los niños de 0 a 5 años, esa inversión reportaría un retorno que estaría financiando el 53% de la inversión original, lo que equivale a un 0,64 del Producto Interno Bruto, cuando la inversión total que habría que realizar para cubrir estas metas sería del 1,08 del Producto Interno Bruto. Esto demuestra en concreto que la inversión en cuidados no solo tiene un retorno en términos sociales, en términos de los derechos de los niños, de los derechos de las mujeres a acceder al mercado de trabajo, sino que también tiene un retorno económico y es una inversión que se paga parcialmente. Y por eso creo que debemos apostar con firmeza a la senda de la inversión en el cuidado de nuestras niñas y de nuestros niños. Thank you very much, Julio, for this very important also reflection in terms of resources and in investments, right, in childhood. I think this is really an important point. We have now still a little bit like 7-8 minutes and we have still 2 of our panelists on the way to share with us their reflections. I would first like to jump back to Europe and ask Agata Dadat to share her views with us. Yes, thank you, Anna. I'll be quite short and reiterating some of the points that my colleagues have already mentioned. Including children in comprehensive care systems requires cross-sector coordination, cross-policy and departments, and as Julio has just said, increased public investment in quality ECEC.
And this requires supporting the development and strengthening of community-based programs, including parenting support, social protection, home visiting services, and early intervention services, but also daycare centers and increased access to services, particularly for children and families at risk, to prevent separation of children from their families. This requires support to local authorities to plan for and invest in integrated early childhood services as part of their local strategies and budgeting, and enable them to address families and caregivers' needs at community level. As we work at the level of the EU, we strongly call for data and monitoring systems that are integrated vertically across multiple levels of administration. There's a clear lack of multi-sector data, evaluation and monitoring systems that could shed light on how countries are doing with regards to early childhood development. This is something that we have been working on through the First Years First Priority campaign in partnership with ESA. The country profiles, and I'm now sharing the link to the country profiles. So this country profiles that we developed in the European countries where the First Years First Priority campaign operates include data across 6 dimensions: poverty, maternal and child health, safety and security, early learning, family support, and the level of cross-sectoral coordination for early childhood development, which is quite relevant for the conversation we are having now. Through our First Years First Priority campaign, we are looking at the needs of particular groups of children in need, and by working closely with civil society organizations in 10 European countries, we are advocating for reforms of policies and services that support early childhood development and for more cross-sectoral coordination. And we are using the leverage of EU policy and funding to drive change. What we try to achieve through this work is scaling up what works and influencing national budgets in the long term. And then in relation to the inclusion of children in comprehensive care systems, as I've seen a comment from in the chat on children with disabilities. Clearly, children with disabilities is a group that needs to, that must be supported with the appropriate level of care that meets their needs and enables them to live as autonomously as possible and enjoy their rights. To ensure children with disability can stay with their families, a range of measures need to be developed to support home and community-based care services. And these key services must be integrated with healthcare, social care, education, financial, and other measures that support children with disabilities and their carers. And this was, yeah, because I saw a reflection in the chat talking about the integration of this agenda with education, with the health agenda. And I find this is very crucial indeed. Absolutely. Thank you very much, Agata, also for sharing your views and also to making the point for community-based initiatives, for the scaling up of what works well on the ground, also and really to focusing also on the prevention of separations, to boost education, home-based and family-based services, and also for making the case for cross-institutional data and monitoring systems. I think this is also a very important point. Now, again, not least, I would like to invite Wessel to share his views with us. Thank you so much, Anna. I think an observation that I've made, and colleagues might share this observation, is that the investment in an ethic of care or conversations about caregiving is
is becoming a point of convergence, of coming together for the women's rights movement as well as the children's rights movements, where I think there's been often quite difficult conversations in those spaces, but I'm experiencing more and more that I would go to one meeting where we're focusing on children's rights, we're talking about care, quality care, and then gender equality, and then I go to another meeting where we're focusing on women's rights, gender equality, care, labor participation, and the same people are in both meetings, and we are doing the same work, and I think that's wonderful to see as a integration across the various movements. I wanted to just mention two global instruments. I was really happy that Shekufe noted the ILO Care Policy Simulator. I think for the types of starting the exploration, like Julio mentioned about the return on investment in certain care policies, that's a really useful tool to look at what does the return on investment actually look like if you implement a particular care policy, and it does have childcare policies included there as one of the 4 dimensions. The other one is that we produced a briefing paper on engaging men in the nurturing care framework, and I think everybody would be familiar with the nurturing care framework. It's well known as an integrative comprehensive framework. I will post the link in the chat, but it's an interesting guideline to take you through all the dimensions of the framework and what the particular entry points are for engaging men in those. I want to just close and say that in terms of institutional integration, from our experience at a very local level, you know, we're talking about countries and national policies, but children, mothers and fathers live in towns, they live in villages, they live in streets. And that's where it becomes important to also have integration. So if you have an ECD forum, what is really necessary as a municipal local government budget line is to fund that network so that an ECD forum actually has the financial support to have the social welfare department, the education department, the health department, all sitting around the same table once a month, tracking the data in their local context. And those forums are really valuable for integrating the service where it meets the child, but they often fail because they don't have sufficient resources. And it's not very expensive, but it is a simple thing that I think many people on this call know and have experience of, but it is really something worth focusing on. Thank you. Thank you so much, Bessel. I would like to thank all the panelists who took their time and who shared their expertise with us in this panelists for dialogue. I think it was really enriching, and I would invite you, if you can, to stay, because we would just now open the floor for more interaction with the assistants of this forum. And if I am not wrong, we will have with us 2 colleagues from Relove for the Right to Live in Family and Community, who will be moderating this part. On the one hand, together with us will be Maria Sanchez Brizuela, and on the other hand, Oscar Melchior. Aquí estoy. Great. So I just pass on to you the floor and invite you to take over. Muy bien, muchas gracias, primero que nada, por la invitación. Un saludo por parte de Matilde Luna, que es la directora de RELAF, la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar por el Derecho a Vivir en Familia y Comunidad. Yo soy María Sánchez Brizuela, soy coordinadora de la red y me acompaña mi compañero, también coordinador de RELAF en México, Oscar Melchor. Vamos a estar ambos moderando este espacio que lo han denominado el espacio de diálogo interactivo birregional, y en este caso los protagonistas son ustedes, los participantes, así que el objetivo es podernos escuchar entre todos de las experiencias, aprendizajes extraídos también de las exposiciones que han precedido a esta instancia, y para ello tenemos habilitados 3 espacios. El primero es el espacio del micrófono, efectivamente poder, por favor, levantar la mano y de esta forma ustedes mismos habilitarse los micrófonos para hacer alguna intervención. Tenemos preguntas orientadoras también que
seguidamente las voy a leer para conocimiento de todos. También tenemos una plataforma interactiva llamada Easy Retro. Entiendo que el enlace a la plataforma está posteado en el chat. La verdad que es una plataforma muy sencilla, se exponen allí las 2 preguntas disparadoras de este espacio y ustedes pueden introducir sus comentarios allí mismo. Y finalmente, por supuesto, el mecanismo del chat, que he visto que ya lo han venido utilizando a lo largo de las exposiciones de los expertos. Así que, sin más, yo quisiera realmente escucharles. Somos casi 80 personas, seguramente con mucha experiencia y valiosos comentarios. Tenemos 2 preguntas orientadoras en este espacio. La primera de ellas es: ¿cuáles son los elementos prioritarios para incorporar la atención a la infancia en sistemas integrales de cuidado género transformadores? Esa es la primera de las preguntas. Y la segunda: ¿cómo podrían los sistemas de cuidado en construcción contribuir a que las niñas y los niños disfruten un adecuado desarrollo infantil y promover la igualdad de género? Son 2 preguntas disparadoras, ustedes pueden tomar cualquiera de ellas, también pueden tomar parte de lo que hemos estado escuchando en los paneles y hacer su contribución, que es de mucho valor. Así que sin más preámbulo, yo por favor les pediría que espontáneamente vayan participando, levantando la mano, escribiendo en el chat, si les fuera más cómodo, pero escucharnos es mucho más lindo. ¿Alguien se anima a romper el hielo? Bien, vemos que por ahora no. Yo tengo alguna contribución que hacer de mi parte mientras... Ahí bien, ahí tenemos 2. Dejo mi contribución entonces para otro momento. Por favor, primero ha levantado Lucía Escuro la mano. Te escuchamos, Lucía. Gracias, María. No, tal vez un comentario general, sobre todo sobre las intervenciones en el panel. Me parece que este panel y este diálogo mostró como un muy buen estado de maduración respecto al debate de los cuidados, en tanto vamos entendiendo de forma colectiva que esto no es una cuestión de priorizar cuidadoras, de liberar tiempo de las mujeres, en detrimento de no importa dónde estén los niños, ¿no? Creo que realmente, y quedo como muy gratificada, de que todas las exposiciones de distintas perspectivas, desde la política pública, desde la organización de movimientos tanto de mujeres como de hombres atentos al cuidado, vienen justamente en esta línea de que tenemos que mirar a quienes cuidan y la calidad del servicio de cuidado, del tipo de prestación que se está dando en este caso, pero hemos tenido diálogos respecto a las personas con discapacidad, a los adultos mayores, pero en este caso concretamente, al tipo de servicios y prestaciones que se están brindando a niños y niñas, ¿no? Y la colega de UNICEF colocaba algo sumamente conversado en estos debates del cuidado, como además cada etapa de la infancia tiene especificidades técnicas. Y eso, digamos, no lo podemos dejar de lado, pero sí combinarlo con que justamente esas especificidades técnicas muchas veces encuentran mucho mejor calidad en el cuidado organizado, en el cuidado institucionalizado, que en el hogar, donde hay en general mujeres, ¿no?, que por ser mujeres o por haber sido mamás biológicas, no necesariamente están preparadas, tienen todas las herramientas para cuidar durante todo el día, durante toda la infancia de nuestros niños y niñas. Entonces, solamente, digamos, saludar la complementariedad que
he percibido y que he escuchado en el diálogo del día de hoy. Gracias, Lucía. Entonces, paso la palabra a Janet Gómez Prada, por favor. Hola, buenos días. Yo llegué como 40 minutos tarde, pero me llamó mucho la atención, si no estoy mal, lo que decía Julio de Quimundo acerca de cómo estaban haciendo en Paraguay para incentivar que haya más docentes en el preescolar hombres. Me gustaría de pronto si él ampliara un poco cuál fue la estrategia en el país para que esto pasara, porque me llama mucho la atención. Efectivamente, yo estoy acá en Colombia y pues cuando uno va a educación preescolar, pues solo son mujeres. Tengo ya 2 hijos adolescentes, trabajo como consultora en equidad de género, alcancé a visualizar que un grupo de hombres recibiera a niños y niñas en un preescolar y alcancé como a impactarme y trabajo en esto. Entonces sí me gustaría saber cuál ha sido la estrategia y cómo ha sido recibido esto por padres y madres de niños y niñas en edad preescolar. Bien, Julio, ¿querés tomar brevemente y rápido la palabra para hacer la respuesta? Hablaba de mí porque dijo Paraguay, me quedé pensando si era para No, mí. se equivocó, yo entendí lo mismo, se equivocó, sí. Sí, no, con gusto. A ver, ese es uno de los problemas estructurales, culturales, que tienen que ver con las prescripciones culturales que existen en nuestras sociedades respecto de los roles de género. Entonces, uno ve que en los sistemas educativos, sobre todo en la educación primaria, es inmensamente mayor el número de maestras que de maestros, y esa cuestión se reproduce también a la hora de los servicios de cuidado, sobre todo a la primera infancia. Y esa es parte de una batalla cultural de largo plazo que hay que comenzarla. Pero yo quiero decirles que en Uruguay la aguja se ha movido muy poco en ese sentido y que sigue siendo abrumadoramente mayoritaria las cuidadoras mujeres profesionales en los servicios de cuidado infantil, así como las maestras en el sistema educativo. Yo creo que eso es parte de esa batalla cultural que hay que dar por desestructurar los roles asociados a estereotipos de género, y es una batalla cultural muy larga. Nosotros hemos promovido por ejemplo, en el programa de asistentes personales, que es un programa de cuidados a domicilio, y que en el caso de las niñas y niños, y con esto ya respondo a otra pregunta de Margarita Garfias que había en el chat, ahí lo que promovimos fue que a la hora de la contratación de asistentes personales para niñas y niños, por ejemplo, con problemas de síndrome de Asperger, y que tenían que ir a la escuela, y esos acompañantes, esos asistentes personales los acompañaban a la escuela, ahí promovimos que los varones también se inscribieran y tomaran los cursos de formación para poder ser cuidadores de niñas y niños que tenían estos problemas y que necesitaban de un apoyo para insertarse en las aulas escolares. Ahí no fue bien, pero sigue siendo marginal respecto a la enorme mayoría de cuidadoras mujeres que existen hoy, y ese es un punto que hay que trabajarlo. Creo que además en Uruguay, por lo que sé, en toda la región donde este tema se da. Uh-huh. Sí, perfectamente, sí. Y de hecho me llevó a pensar algo específico por ahí del área en la que trabajamos nosotros desde RELAF, que es el derecho a vivir en familia, ¿no? Y esto que decís, esta particularidad de que mayoritariamente son las mujeres las que están en los servicios de cuidado. Esto también pasa cuando los niños pierden el cuidado de sus padres y de sus madres, y ingresan a dispositivos que son de cuidado alternativo, estas instituciones, hogares, incluso familias de acogida. Son mayoritariamente las mujeres las que son las cuidadoras, y muchas veces sin la suficiente formación para ejercer ese rol de cuidado. Se sobreentiende que por su condición de mujer, de haber podido maternar, pueden cuidar a otros niños, y eso también para los niños que por distintas razones pierden el cuidado de sus padres, también en términos de sistema es un desafío, digamos, fortalecer los estándares
de calidad de los dispositivos. Y antes de darle la palabra a Egui Tassi, también quería levantar dos temas importantes que se tocaron en los paneles, que son los niños con discapacidad y los niños en situación de pobreza. Ustedes saben que a pesar de las leyes de protección integral, a pesar de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, muchos niños en América Latina pierden el cuidado de sus padres, son abandonados o separados de sus familias por causas directamente relacionadas con la pobreza. Tenemos estudios que ahora en breve voy a compartir en el chat, y no quería dejar pasar la oportunidad de decirlo porque la mayoría de ustedes son un grupo nuevo para nosotros, no hemos participado en estos ámbitos y sí quiero compartirlo. Hemos realizado estudios en México y en Panamá respecto de los niños que están institucionalizados por causas de pobreza, y encontramos que en México alrededor de un 20% y en Panamá alrededor de un 40% de los niños ingresan por pedido voluntario de las familias. Es decir, padres y madres que van a las instituciones, tocan la puerta y piden delegar el cuidado. Y esto está directamente relacionado con todo lo que ustedes hoy han estado exponiendo. Incluso niños con discapacidad encontramos que están sobre representados en las instituciones. Cerca de un 20% de los niños institucionalizados en América Latina tienen discapacidad, y siempre están quedando relegados de las estrategias de desinstitucionalización, de acogimiento familiar o de adopción, justamente por la complejidad que reviste el cuidado, ¿no? Entonces, esto que ustedes están trabajando el día de hoy, el fortalecimiento de los servicios de cuidado temprano, reviste una gran importancia incluso para estos niños, que dentro del conjunto de niños son un núcleo, entiendo que pequeño, pero créanme que son 240.000 en América Latina los que están separados de sus familias por distintas causas, en las cuales obviamente son responsabilidad de un sistema, de una corresponsabilidad, lo decían hoy, pero las estrategias de cuidado temprano son un eje fundamental para fortalecer y acompañar a las familias en sus habilidades, capacidades y condiciones de cuidado para evitar la pérdida del cuidado parental. Bueno, ahora sí, Egui Tassi, te paso la palabra, por favor. Hola, muy buenos días a todas, todos y todes. Justamente en relación a esto que veníamos charlando, solamente quería traer a colación, y me parece sumamente interesante, en cómo de estos distintos puntos, tanto pobreza como discapacidad, hablamos de polos, si se quiere, ¿no? De la misma perspectiva interseccional, que creo que es algo que tienen que incorporar prontamente las políticas de cuidado. Y sobre todo me parece interesante en relación también a traer a otra población que queda por fuera de los sistemas de cuidado, que son las identidades no binarias, como trans o de la comunidad LGBT, recordándonos que en casi 65 o más países en el mundo condenan, ¿sí? Públicamente, con políticas, con sanciones, con distintas formas de exclusión, a este tipo de identidades, y que especialmente en Latinoamérica, ¿no? Para niñas, niños y adolescentes de identidades trans, no binarias o de la comunidad LGBT, quedan por fuera de los sistemas justamente de cuidado, de las políticas, cuando para poder vivir su vida libremente tienen que irse de sus hogares, ¿sí? O desertar de las instituciones educativas, lo cual los deja por fuera de muchísimos accesos y ejercicios de derecho. Y en relación a esto mismo, digo, en relación a lo que veníamos pensando, ¿no? De elementos a incorporar como una perspectiva justamente interseccional, también pensar, hoy cuando comenté lo de las personas con discapacidad, pensar que en las situaciones de discapacidad se duplican, ¿sí? La fuerza de trabajo de las identidades femeninas, de mujeres, que están al cuidado no solamente de niños y niñas, sino también de adolescentes y personas que adquieren la situación de discapacidad en edad adulta, muchas veces, y en su gran mayoría,
atravesadas también por la situación de pobreza, los cuales las hace aún más vulnerables, no solamente a las cuidadoras, sino también a aquellas personas que se construyen socialmente como objeto de cuidado. Porque también acá hay que pensar, por esto comentaba, ¿no?, de cómo las políticas de inclusión hacia personas con discapacidad inicialmente se piensan para educación y salud, que es el primer lugar de encuentro que tienen, ¿no?, con los marcos de derecho y con las instituciones del Estado, pero que luego, cuando terminan o cuando inician su vida adulta como egresados o egresadas de instituciones educativas, vuelven a quedar por fuera, ¿sí?, salvo en las situaciones de cuidado de salud. Entonces, ¿cómo poder pensar, entre todas y todos, ya que estamos, ¿no?, en el ampliado de las redes de cuidado de las distintas identidades y corporalidades, ¿sí?, que van quedando paulatinamente en distintos momentos y por otras excusas, además de el género, que también se potencia desde esta mirada. Solamente eso quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Eyi, por tus aportes. Voy a pasar rápidamente la palabra a Milaray Sánchez. Y ya, lamentablemente, sería la última intervención porque estamos sobre el reloj. Gracias. Así es, mi nombre es Milaray, desde acá, desde México. Y bueno, me gustaría como mencionar, perdón, estaba agitada haciendo labores de cuidado y domésticas. Tres aspectos que me parecen fundamentales. Yo soy parte de una asociación que trabaja con familias que tienen hijas e hijos con discapacidad acá en México, y también soy parte de Yo Cuido México. Nos encanta escuchar el ejemplo de Zapopan. Nos encantaría más que se pareciera a las manzanas del cuidado. Todavía estamos lejos de eso. Hay muchas propuestas de parte de una coordinadora que está en Familias y Retos y que se encuentra ya abonando en este sentido. Sin embargo, sí que hay algunos aspectos ahí que aún quedan fuera y que nos preocupan mucho. El primero de ellos tiene que ver con esta intervención de la que ustedes mencionan, y es el acompañamiento profesional. ¿Por qué razón? No tenemos indicadores ni protocolos para hacer ese acompañamiento de manera adecuada. Es decir, aquí mismo en México no hay como tal un consenso en cuanto al tipo de acompañamiento adecuado, por ejemplo, en quienes somos psicólogos. Entonces, el decir que las familias están recibiendo ese acompañamiento no está garantizado que la información que se les esté brindando esté basada en evidencia o basada en programas que previamente ya han sido utilizados y que tienen eficacia. ¿Por qué lo comento? Porque continuamente nos enfrentamos a las situaciones en las cuales a las familias se les da información que va en contra de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y viene de profesionales. Entonces, dentro de los sistemas de cuidado, si estamos considerando la participación de profesionales, también tendríamos que buscar la manera de que esto fuera eficaz, de que fuera con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de los derechos de las personas y en este caso de las infancias con discapacidad, y también de las cuidadoras, con perspectiva de cuidado, ¿no? Eso por un lado me parece fundamental. Y el otro es el acompañamiento que se les brinda a estas infancias que por la negligencia o el descuido o situaciones evidentemente ajenas a ellos, pero que les lastiman, también reciban un acompañamiento realmente eficiente. Acá en México, el protocolo, en el caso de las escuelas, cuando identificamos un caso de maltrato, de violencia o de abuso, es llamar a ciertas instituciones para que intervengan. Sin embargo, no es eficiente. A lo mucho, los docentes lo que observamos es se retira de las familias y después les perdemos la pista. No sabemos qué sucede, no sabemos si hay ahí un acompañamiento a la familia para que pueda haber una reinserción, para que finalmente este niño no quede, este niño, esta niña, este adolescente no quede al resguardo del DIF y se quede en una casa hogar. Y eso también es muy preocupante porque muchas veces los docentes, al tener que tomar estas decisiones en el protocolo, también nos genera miedo.
¿qué va a pasar con nuestros estudiantes? ¿Qué va a pasar con las familias? Y ahí también, lamentablemente, tenemos un deficiente acompañamiento profesional porque estas mismas instituciones continuamente tienen rotación de este personal, y entonces tampoco estamos hablando de que hay un compromiso real para que esta familia, en el caso de la precarización de la que ustedes hablan también, pueda obtener los recursos para realmente brindar cuidados adecuados. Esas serían, y muchísimas gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias. Sí, sin duda, como conclusión general, ¿no? La importancia de los dispositivos de cuidado como una de las piezas de rompecabezas dentro de múltiples apoyos y una agenda más amplia, lo decíamos, de lo que es el fortalecimiento de las familias para que puedan cumplir desde la perspectiva de corresponsabilidad, junto con el Estado, las comunidades, el mercado, las propias familias extendidas, el rol de cuidado que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir. María, Sí. mira, tenemos algunas respuestas en el Easy Retro que creo que hacen un buen cierre de justo lo que estamos acá compartiendo. Respecto a los elementos prioritarios para la atención a las infancias, bueno, tenemos algunos elementos que se comparten, la importancia del financiamiento, de los recursos, de la formación y capacitación, que es justo lo que comentaban también en la necesidad de profesionalizar a las personas que acompañan a las familias, teniendo indicadores y protocolos claros que marquen una ruta homologada, sabiendo que, digamos, no son camisas de fuerza, sino son rutas que nos ayudan a orientar las intervenciones, pero que pues nos marquen, que nos tracen un camino por donde andar. También, bueno, nos comentan que es importante considerar los derechos laborales de las cuidadoras asalariadas, los servicios de cuidado estatales y sobre todo que, bueno, bajo una perspectiva de trabajo digno y una entrega de servicio de calidad. Respecto a la segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo podrían los sistemas de cuidados en construcción contribuir a que niñas y niños disfruten de un adecuado desarrollo infantil? Bueno, certificando a las y los cuidadores para que se garantice que son aptos para cuidar, proporcionando servicios de calidad, que se tenga en cuenta las necesidades de los niños, que se identifique y que se construya desde ahí, adoptando y construyendo políticas de cuidado basadas en las perspectivas y miradas interseccionales y, bueno, paridad de género en los cuidadores. Y bueno, como decías hace rato, eso nos trae mucho en cuenta el trabajo que nos toca muchas veces acompañar a las familias y cambiar el foco, digamos, de no hacer un acercamiento no criminalizado ni en un tema patologizante, sino entendiendo realmente las capacidades y necesidades que tienen para sostener el cuidado. Justo en el tema de pérdida de cuidado parental y su recuperación, la importancia de poder hacer esa ponderación de necesidades de niños y capacidades familiares, teniendo en cuenta los entornos de apoyo, bueno, eso como se ha venido hablando, nos ayuda a cambiar la perspectiva y generar movimiento. Bueno, hasta ahí en el teatro. Bien, bueno, muchas gracias. Entonces damos por cerrado este espacio de diálogo. Entiendo que hubo manos que quedaron levantadas, mucho entusiasmo y gran participación. Entiendo que pueden dejar sus comentarios todavía en la plataforma interactiva porque eso se sistematiza, queda registrado, entonces realmente es de mucha utilidad. No dejen de hacerlo, aquellas manos que quedaron levantadas, muchas gracias. Y bueno, entonces cedo la palabra a la coordinadora del evento. Bueno, pues nada, muchas gracias también María y Óscar por moderar este fantástico momento también de compartir, que para nosotras es importante poder traer experiencias interesantes y voces interesantes, pero por supuesto también todas y todos desde sus distintos aportes son también, hacen esta construcción colectiva que estamos impulsando en la Alianza Global por los Cuidados y en las instituciones que estamos apoyando. Nada, llegamos ya a la clausura del evento, no me quiero tomar mucho tiempo para estar bien con la hora que nos hemos marcado. Ha sido realmente para mí un placer haberlo podido moderar, haber seguido el diálogo y aprender y debatir de todas estas experiencias
Vemos que hay tanto en América Latina como en Europa desafíos comunes, pero también buenas experiencias que se pueden, digamos, compartir. Y no quería dejar también de señalar que siento que estamos en un momento clave de la agenda. Como saben, el próximo 17 y 18 de julio, ambas regiones, la Unión Europea y CELAC, van a juntarse en una cumbre de jefes de Estado. Es la primera vez que se recupera esa cumbre después de 8 años sin existir. Y ambas regiones tienen ya compromisos asentados, una agenda, digamos, el compromiso de Buenos Aires sobre la sociedad del cuidado que se firmó en la pasada Conferencia Regional de la Mujer en noviembre en Buenos Aires, y también la Estrategia Europea de Cuidados, que fue mencionada aquí, que fue recientemente aprobada en septiembre. Y por tanto yo creo que hay una oportunidad única para poder avanzar en esa agenda birregional por los cuidados, impulsar un pacto birregional por los cuidados que permita también fortalecer la cooperación entre ambas regiones para poder hacer que esta agenda sea más potente y efectiva. Nada, no me quiero despedir sin reconocer y agradecer todo el trabajo de las compañeras del InMujeres, de EULAC, de la CEPAL, por supuesto de la Alianza Global por los Cuidados y de mi equipo de ONU Mujeres, por haber estado organizando y por hacer posible este espacio, y también la colaboración de todos y todas los panelistas y de todos los participantes que nos trajeron sus insumos y sus aportes. Espero que este cuarto diálogo birregional haya cumplido con sus expectativas. Decirles también que tuvimos, como lo dijo al inicio Lucía, diálogos específicos. Tuvimos uno sobre, por ejemplo, las personas en situación de dependencia, pero creo que aquí se colocaron también la importancia de estas interseccionalidades, ¿no? Y donde también tenemos que tener una mirada del cuidado infantil desde esta mirada interseccional. Así que nada, vamos a seguir compartiendo y les esperamos ya el próximo diálogo, que ya será en septiembre. Vamos a dar una pausa por el periodo estival, digamos, europeo y del norte del continente americano. Y el próximo ya sí tendrá lugar el 7 de septiembre a la misma hora, a las 9 de México, las 5 de Europa Central, donde abordaremos el tema de los trabajadores en el sector de los cuidados, con también buenas prácticas y desafíos desde ambas regiones. Les animamos a que nos puedan acompañar en aquel momento y a que podamos seguir identificando oportunidades en común y visibilizando buenas prácticas. Y nada, les esperamos también en el empuje de esa agenda birregional, UELAC, ahora en el mes de julio, que tendremos esa oportunidad. Muy buenos días, muy buenas tardes y que tengan un excelente final de semana.